hablar sobre el ministerio de Jesucristo. Se llama nuestra lección de este día. El objetivo va a ser analizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la eternidad. Entonces, aclarando eso, reconociendo su obra a favor de la humanidad y mostrando confianza plena en el Señor Jesús, porque Él es Dios, ¿verdad? Según lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, tiene todas las eh, características, todos los atributos serían de la deidad de nuestro Señor Dios. Entonces, sabemos que nuestro Dios es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es una unión que no sabemos responder muy bien, ¿verdad? Y que algún día, primero Dios, vamos a saber. Pero eso es lo que vamos a ver en esta mañana, el ministerio de Jesucristo. Aquí les traigo como un resumen, es un mapa mental de lo que vamos a estar viendo, el ministerio de Jesucristo, ministerio pasado, ministerio presente, ministerio futuro, y cada uno de esos puntos. Eso vamos a pretender desarrollar en esta clase. Primero, el ministerio pasado de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver en primer lugar cómo es nuestro Señor Jesús como Salvador. Esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4. Se lo tengo por aquí. Sí, Romanos 1, versículos del 1 al 4, dice. Es la salutación del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él está introduciendo su epístola a los romanos, a la iglesia en Roma. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí vemos varias cosas interesantes, ¿verdad? Primero que Pablo, mencionando la palabra siervo, ahí esa palabra en griego realmente da a entender que es esclavo, o sea, es una persona que está bien identificada con su ministerio y, eh, y lo hace por, hasta cierto punto por obligación, pero más que todo por amor a la obra, porque nuestro Señor nos ha amado primero y bueno, y en el caso del apóstol Pablo, pues fue muy impactante el llamado que tuvo y pues él es esclavo de Jesucristo prácticamente, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, dicen. Y el apóstol es, por así decirlo, la traducción, uno que es enviado. En este caso, cuando nosotros normalmente vemos apóstol, la palabra apóstol en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que se refieren a los 12 discípulos de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, en sustitución de Judas se eligió a Matías. Entonces, Matías se considera apóstol, pero para ser una persona apóstol debe de ser llamado directamente por Jesucristo y cumplir unos requisitos, que eso no lo vamos a ver ahora por cuestiones de tiempo, pero el apóstol Pablo sí era apóstol, sí era considerado apóstol porque el Señor mismo fue quien lo llamó. Eh, y eso lo podemos ver en la conversión del apóstol en Hechos, ¿verdad? Pero no vamos a tocar ese punto ahorita. Eh, Hoy en día hay gente que se dice ser apóstol. Entonces hay que distinguir el oficio, bueno, no es oficio, ¿cómo se llama? El cargo, por así decirlo, de apóstol, realmente eso ya no existe. ¿Sí? Eso fue el fundamento de de la iglesia. O sea, ellos fueron los encargados de compartir el evangelio en ese momento de la iglesia primitiva y tuvieron su función, ¿verdad? El apóstol Pablo fue uno de ellos. Y de hecho él mismo dice que él como abortivo, dice, no me acuerdo en qué texto, lo podría buscar más adelante, pero dice que él como un abortivo fue el último de los apóstoles. Entonces, eh, él lo dijo bien claro, ¿verdad? También en otras partes de la escritura, creo que por aquí lo tengo en Efesios 2, 19, ya lo vamos a ver, dan a entender de que los profetas, los apóstoles son parte del fundamento y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
en base a ese fundamento, nosotros tenemos las bases con la cual nosotros vamos a edificarnos, cada uno de nosotros, en el reino. Entonces sí, cuando oigan a alguien que se autoproclama apóstol, es mentira, es un farsante realmente. Pero sí, es muy importante esa aclaración de que, cabal, hermano, apóstoles hoy en día ya no hay. Si nos vamos a la función en sí de lo que significa un apóstol, que es uno que es enviado, ahí sí, ¿verdad? Nosotros podríamos decir el Espíritu Santo me, me, me indujo o me ayudó, me motivó para yo hacer algo, decirle buenas palabras a una persona que necesitaba en ese momento. Y está bien, ¿verdad? O sea, en ese sentido, apóstol está bien aplicado, pero así la función como tal, como estaba antes, ya no, ¿verdad? Hoy en estos tiempos ya no hay. Entonces, um, Cristo prácticamente es el que confirmó el apostolado del apóstol Pablo y los apóstoles se distinguían de los demás porque hacían milagros. O sea, el Espíritu Santo era tan poderoso en ellos que eh, su autoridad como apóstol se confirmaba con los milagros que hacían. Había gente que hasta por la sombra de Pedro se sanaban, ¿verdad? De sus enfermedades. Y el apóstol Pablo con algunos de sus paños, o no me acuerdo cuál es la palabra que usa la Biblia, de que, pero algún pedazo de tela de él o algo así, algo de su ropa, la gente sanaba. Entonces, ahí podemos ver de que realmente los milagros y todo eso confirmaban el ministerio o el apostolado de estos grandes hombres de la palabra. Y era necesario en ese tiempo para fundamentar la iglesia, para tener los fundamentos y, y que crezca el cristianismo. Y es por eso que en nuestros días todavía existe el cristianismo y es mentira, no va a desaparecer, ¿verdad? Hasta que nuestro Señor nos lleve. Ya no van a haber cristianos aquí en esta tierra hasta que sea renovada. Entonces, por ahí va la situación. Cada libro del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. Bueno, eh, entonces, aquí dice, nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. O sea que Él vino, se encarnó y como había sido la promesa davídica de que el rey del pueblo de Dios iba a venir del linaje de David, por eso es que Él vino según la carne del linaje de David. Y fue declarado hijo de Dios, o sea, Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que Dios confirmó a nuestro Señor Jesús como hijo de Dios con la resurrección de los muertos, que eso nadie lo ha podido hacer, solo nuestro Señor, ¿verdad? En su poder. Entonces, lo que nos dice el material entonces es que como hombre dio su vida en sustitución de la nuestra. Él pagó el precio de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, como dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y como Dios dio significado a la muerte, que la muerte, la paga de la muerte, como es? La paga del pecado es la muerte, pero en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Entonces, más o menos por ahí viene. Como sumo sacerdote también es un ministerio pasado que él tiene. Si bien vamos a hablar un poco más sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo más adelante, aquí estamos hablando del ministerio pasado de nuestro Señor como sumo sacerdote. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote, ese es el título que le han puesto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto creo que lo hablamos en la vez anterior. Dimos a entender de que
la epístola a los hebreos es una aclaración, una confirmación de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de los profetas, de los ángeles, de Moisés, del sacerdocio de Aarón y todo. O sea, que ahí nos da a entender de que Jesús es Dios prácticamente. Entonces, aquí, en esta parte, está hablando del sacerdocio, del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era todavía más especial. De la línea de la tribu de Leví, ellos eran una tribu muy amada por el Señor, porque ellos fueron fieles allá en el Becerro de Oro, en ese acontecimiento que pasó en el Sinaí, ¿verdad? Que el pueblo, cuando estaba recibiendo la ley Moisés en el Sinaí, el pueblo estaba festejando de una forma muy pagana, pero en nombre de Dios, o sea que ellos estaban tergiversando la adoración, estaban haciendo un sincretismo, combinando cosas de su vida pasada en Egipto, hicieron un becerro de oro y bueno, hicieron un gran alboroto ahí, ¿verdad? Entonces, los únicos que se opusieron a eso y tomaron acción al respecto fue la tribu de Leví, los levitas. Y por eso es que ellos fueron especiales. Desde ahí viene el sentido de ellos, ¿verdad? Y también cada primogénito del pueblo de Israel tenía que ser apartado para Dios. Entonces, bueno, y eso tiene su raíz en lo que pasó en Egipto, cuando murieron los primogénitos de los egipcios. Entonces, ellos marcaron con la sangre del cordero, que el cordero representa a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que él tuvo también. Y bueno, hay una gran teología y todo eso, no vamos a hablar mucho de eso, pero el sentido es de que los primogénitos fueron apartados, los de Israel, ¿verdad? Entonces, los levitas representan a todo primogénito de Israel y por eso es que ellos no tenían heredad de tierra, sino que el Señor era la heredad de ellos. Y bueno, de por ahí viene Aarón y sus hijos, y de generación en generación, uno en especial iba a ser el sumo sacerdote para poder tener el privilegio, bueno, hasta cierto punto cargar con eso, de poder expiar una vez al año por los pecados de todo el pueblo, primero para él y luego por todo el pueblo. Es lo que tenía que hacer, hacer un sacrificio, bueno, varios sacrificios y llevar la sangre de esos sacrificios al lugar santísimo. Entonces, una vez ahí, pues el lugar santísimo es un lugar donde no cualquiera podía entrar, únicamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ahí estaba la presencia de Dios. Eh, entonces ahí se entregaba esa sangre y todo. Entonces tiene mucho significado eso. Entonces, en esta parte, lo que da a entender el apóstol Pablo, porque yo creo que él fue el que escribió en hebreo, esta epístola a los hebreos, él está diciendo de que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y habíamos dicho que eso de traspasó los cielos significa de que él llegó hasta el lugar santísimo donde está Dios en los cielos, en el tercer cielo. Eso quiere dar a entender. Y él, como se encarnó en hombre, él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado de igual forma. Acuérdense de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, que Satanás lo llevó a una cumbre muy alta y varias cosas que sucedieron ahí, ¿verdad? Entonces él fue tentado también. Lo único que él nunca pecó. O sea, no, nosotros somos los que siendo tentados, nosotros terminamos pecando muchas veces, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo se mantuvo íntegro y sin pecado toda su vida aquí en la tierra. Bueno, y aquí hay varios textos bíblicos que tienen que ver con el sacerdocio, que por tiempo no lo vamos a tocar, que tiene que ver con el Salmo 110, que Jesucristo fue sacerdote del orden de Melquisedec. Y
En Éxodo 32, versículos del 25 al 29, vemos toda esta historia del origen de los levitas, cómo fueron elegidos y apartados. También en Números, capítulo 1, versículos del 48 al 51. Y Números, capítulo 18, versículos del 1 al 7, habla sobre el sumo sacerdote. Entonces, solo lo menciono por si tienen alguna curiosidad al respecto, pueden leerlo. Ahorita por tiempo no lo podemos ver. Ah, perdón, está Levíticos 21 del 10 al 15. Ahí es donde habla propiamente de las funciones del sumo sacerdote. Okay. Entonces, como sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, como hombre, representa al hombre como un sacrificio por el pecado. Y como Dios, representa a su pueblo delante de Dios. O sea que el sumo sacerdote tenía esa función, ¿verdad? De ser intercesor, intermediario entre el hombre y Dios, y pide por los pecados del pueblo, se pone directamente con Dios para poder justificarnos y que podamos nosotros salir bien, ¿verdad? Porque como Cristo fue el sacrificio perfecto, entonces Él es tiene la capacidad de poder hacer eso, y como es eterno, hizo el sacrificio de una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Luego, continuando con el ministerio pasado, tenemos que nuestro Señor Jesús es juez también, y esto ya lo habíamos visto en Juan capítulo 5, versículo 22, en donde decíamos de que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, nuestro Señor Jesús es el soberano que va a juzgar. A Él se le ha delegado esa tarea para que, habíamos dicho la vez pasada, para que lo honre tal como se honra al Padre. Entonces, como hombre vino nuestro Señor Jesús, vino a juzgar como un semejante. O sea que Él tiene toda la potestad de poder hacerlo porque Él se encarnó y fue como uno de nosotros. Fue 100% Dios, 100% hombre, así como lo vimos en la clase anterior, creo, de la unión hipostática de Cristo. Entonces, Él tiene todo el derecho para poder juzgarnos porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos y fue tentado inclusive, eh, y vivió como un hombre. Entonces Él sabe lo que es vivir como un hombre. Y como Dios vino a juzgar justamente. Él siendo Dios, ¿cómo no? O sea, si Dios es perfecto, ¿verdad? Él sabe juzgar justamente, y así es la cosa. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? Esto está respondido en el material, entonces no, para ahorrar tiempo no lo vamos a preguntar, pero ahí en el material lo que dice es para poder refutar todas las excusas que los humanos pudieran presentar. O sea que nadie de nosotros podemos decirle a Dios, bueno, o sea, yo soy humano, soy imperfecto, o sea, no podemos decir nada. Pues. Nuestro Señor Jesús vino, se encarnó en hombre y padeció y vivió lo mismo que nosotros. Pues obviamente hasta los 33 años más o menos de su ministerio, pero Él tuvo una vida perfecta. Luego, otra pregunta, ¿por qué el juez tiene que ser también Dios? Y ahí en sus materiales también se responde, para que su juicio sea verdadero y justo. Dios fue el que ha hecho todo lo que nosotros podemos ver, o sea, la creación y todos nosotros. Entonces, Él es el legislador, Él sabe lo que es bueno, lo que es malo. Y el justo juicio de Dios es innegable, o sea, Él sabe cómo juzgar con justicia y es inherente en Él. Ahora vamos a ver o continuar con el ministerio pasado de Jesucristo como fuente de la vida cristiana en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vamos a ir ahí. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este pasaje nos invita a que nosotros veamos a nuestro Señor como un ejemplo a seguir.
Jesús es el modelo a seguir para todo cristiano y es nuestra meta. Obviamente nosotros no vamos a llegar en este lado de la eternidad, o sea, en esta vida, no vamos a llegar a ser como Él, pero por lo menos podemos acercarnos un poco más a esa meta. Y obviamente tiene la presencia y poder del Espíritu Santo, ¿sí? De nuestro Señor, ¿verdad? Y nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él también nos envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser edificados y podamos llevar ese proceso de santificación durante todo el resto de nuestra vida. Entonces, como hombre vino a darnos un ejemplo a seguir, un ejemplo de vida. Y como Dios vino a dar poder a nuestras vidas. Y eso de poder estamos hablando del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que este es un poco el lema de las misiones de la iglesia ahorita, ¿verdad? Recibiréis poder. Ese poder es una capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder compartir el Evangelio con otros, para poder estar firmes ante las situaciones que sucedan, ¿verdad? Para no perder la fe, para estar siempre en una comunión con nuestro Señor. Entonces es muy importante el papel que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas y a ese es el poder al que se refiere. Ahora, aquí un detalle que sería bueno tomarlo en cuenta es que aquí nuestro Señor les estaba diciendo a los apóstoles que les van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no es, y no es que ellos no hayan experimentado al Espíritu Santo. Ellos sí lo experimentaron, ellos lo tuvieron porque inclusive hicieron, bueno, echaban demonios en su nombre, en nombre de Jesús, en los tiempos que estuvo con ellos. Les delegó. Entonces, sí, ellos experimentaron el Espíritu Santo como tal, pero a lo que se refiere cuando dice que recibiréis poder, en este caso, hablaba de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y moró sobre ellos. O sea que ya no era una experimentación, sino que ya estaba en ellos el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que ellos tenían. Luego tenemos el otro punto, que es prometió que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, que ya hemos tocado un poco al respecto, pero vamos a ver unos textos más que hablan al respecto. En Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18, nos dice, y yo rogaré al Padre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ahí vemos que no solo iba a venir un ratito y se iba a ir el Espíritu Santo, no, es para morar en nosotros. Lo vamos a recibir totalmente cuando, bueno, nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? Nosotros que somos creyentes, pero en ese entonces los apóstoles no lo tenían, lo habían experimentado, pero al llegar Pentecostés iban a recibirlo como tal. Entonces, hoy los creyentes, cuando reciben al Señor, cuando ellos creen, confían y tienen el suficiente conocimiento como para ser fieles a Cristo. Entonces, en ese momento es que llega el Espíritu Santo en ellos y ahí está. Somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que la salvación no se pierde. Ya si alguien, o sea, nosotros como seres humanos no podemos distinguir quién tiene el Espíritu Santo y quién no, solo el Padre lo sabe, pero la salvación no se pierde, ese es el punto, ¿verdad? Una vez tenemos el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Para el mundo todo lo que nosotros hacemos es locura, ¿verdad? Somos fanáticos, nos dicen que porque nosotros seguimos a Cristo, estudiamos su palabra, pero no, ¿verdad? En la palabra de Dios está la verdad, pues nuestro Señor Jesucristo es la verdad, el camino, la vida. Y nuestros ojos han sido abiertos por medio del Espíritu Santo.
Y por eso es que nosotros podemos ver la verdad de las cosas como es. No del todo, obviamente, no, no somos omniscientes, ¿verdad? Pero igual nuestro Señor nos está ayudando y capacitando poco a poco por medio del Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso se refiere a que mora, o sea, viene en un momento, pero estará en vosotros. Eso se refiere al momento de Pentecostés. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, aquí vemos esta parte, esta palabra es importante. Yo rogaré al Padre. Ahí podemos ver el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, perdón. Ahí podemos ver un poco de la función de nuestro Señor Jesucristo porque Él ruega al Padre para que podamos recibir el Espíritu Santo. Entonces, aquí. Y eh, ahí podemos ver también algo claro de que el Espíritu Santo llegaba a la vida de las personas de una forma diferente antes de Pentecostés. De hecho, en el Antiguo Testamento sí era, ¿verdad? El Espíritu Santo llegaba por momentos a personas específicas. Por ejemplo, Sansón perdió su fuerza, ¿verdad? Cuando le cortaron el cabello. El cabello realmente no era, o sea, tenía que ver con el pacto de que era por el nazariato que tenía, pero en sí Sansón perdió la fuerza en su momento, más que todo por su debilidad y además por el propósito de Dios que tenía. Entonces el Espíritu Santo llegó donde él ya en el último momento y pues ustedes saben, ¿verdad? Que destruyó los pilares, bueno, se vino abajo y murieron un montón de filisteos ahí. Entonces, lo que quiero dar a entender es que el Espíritu Santo antes llegaba de una forma diferente. Llegaba, se posaba y se iba. Entonces, no era como ahora, que ahora todos los que hemos creído, los creyentes auténticos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y eso pasó desde Pentecostés en adelante. Aquí había más textos bíblicos. Tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 26. Y nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador hace referencia a una palabra griega que también a veces se traduce como abogado, pero en este caso, por el contexto, se colocó como consolador porque Él consuela nuestras vidas, el Espíritu Santo. Cuando estamos tristes o algo, pues Él nos da consuelo. A quien el Padre enviará en mi nombre, vemos algo curioso de que es el Padre quien lo envía, pero en nombre de Jesús. O sea que se puede ver como que el Espíritu Santo se sujeta a Cristo, pero también se sujeta al Padre. Entonces, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De hecho, por medio de los apóstoles fue que se escribieron el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se recordaron para escribir todo eso o para dictarlo? Porque a veces no lo escribían literalmente ellos, pero ¿cómo se recordaron de todos esos detalles, de todas esas enseñanzas? ¿Cómo llegaron a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo y enseñarlo? Pues fue por obra del Espíritu Santo en ellos. Ahí lo podemos ver. Los apóstoles antes no entendían muchas cosas. Si nosotros hacemos memoria, el Señor Jesús a veces hablaba en parábolas y ellos no le entendían. Tenía nuestro Señor que estarles explicando. Ellos esperaban que el reino de Jesús se manifestara en ese tiempo y que iba a derrocar el imperio romano y que ahí iba a resurgir el pueblo de Israel, ¿verdad? Nuevamente, pero no, las cosas no fueron así. Nuestro Señor tenía que venir como siervo sufriente primero y luego en su segunda venida va a venir con poder y va a venir a reinar aquí con nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros. Entonces, sí, ellos no entendían muchas cosas, pero por eso el Espíritu Santo los capacitó. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre. Aquí vemos algo curioso, ¿verdad? Ya habíamos visto que el Padre lo iba a enviar en nombre de Jesús. Aquí dice, a quien yo os enviaré del Padre. Por eso les decía que el Espíritu Santo se sujeta al Padre y a Jesucristo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, por medio del Espíritu Santo es que llegue el testimonio acerca de Jesucristo. Por eso es que nosotros no nos podemos salvar por nuestros propios medios, por nuestra propia fe que salga de la nada, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo es el que toca nuestros corazones y nos hace tener fe, nos hace interesarnos en la palabra de Dios. Y a medida comprendemos y entendemos más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es cuando llegamos a la salvación, pero no es por nuestras obras, sino que es por la fe en Cristo Jesús, y la fe es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda para testificar de Cristo y proclamar el Evangelio también en ese sentido. Entonces, si se fijan, el Espíritu Santo es sumamente especial, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, es parte de Dios. Y pues creo que hay un tema más adelante en avance que se va a tocar un poco más el tema del Espíritu Santo. Bien, Juan capítulo 16, versículo 7 nos dice, pero yo os digo la verdad, hablando nuestro Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Entonces, esto le estaba diciendo a los apóstoles directamente a sus discípulos, de que al final a ellos les convenía de que se fuera nuestro Señor, ¿verdad? No solamente por la salvación y vida eterna, por lo que iba a ser, la muerte y la resurrección, sino también porque nos iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 14, la venida del Espíritu Santo. Aquí es ese momento de Pentecostés que yo les mencionaba, que ahí fue cuando recibieron al Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, como viento, ¿verdad? No es que era literalmente viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esas lenguas, haciendo un paréntesis, está refiriéndose a idiomas que existen, a lenguajes que existen. No estaban en la glosolalia, creo que se llama, que es decir un montón de frases sin sentido, ¿verdad? Eso no es, o sea, tenía su razón de ser el hablar en lenguas, no era el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. No traje el texto bíblico, pero hacía referencia de que el pueblo de Israel era tan terco para entender la palabra de Dios, las advertencias que Dios les hacía por medio de sus profetas, que les iba a hablar de una forma que no entendieran, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente el cumplimiento de una profecía. Y tenía su razón de ser porque eso confirmaba una cosa sobrenatural, así confirmaba a las demás personas de que en realidad ellos tenían algo especial, ¿verdad? Y eso era el Espíritu Santo. Y las personas que hablaban en otro idioma, ahí en Jerusalén, pues es una ciudad en donde habían una gran cantidad de extranjeros, entonces los oían hablar en su idioma y decían, ¿y esto cómo es posible, verdad? O sea, era como una confirmación de este gran acontecimiento y del poder del Espíritu Santo. Y acuérdense que estas son las bases de la iglesia. Entonces, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ay, o sea, no sé si es un poco de exageración, pero probablemente sí, ¿verdad? O sea, había una representación de muchas naciones ahí y un montón de gente que hablaba en idiomas diferentes. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, no hablaban un idioma angelical que le dicen muchas personas que defienden
el hablar en lenguas de cómo se hace hoy en día, ¿verdad? Sí existe el don como tal, pero tendría que tener su propósito, no solo es solo para como se ve hoy en día en algunas iglesias, ¿verdad? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí dice, bueno, de dónde vienen partos, medos, elamitas, una gran cantidad de lugares, ¿verdad? Les oímos hablar en en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y bueno, y ese es un sentido también de las lenguas, ¿verdad? Que esto va a edificar, magnificar el nombre de Dios. Y si no hay nadie que interprete, entonces el apóstol Pablo decía que se callaran, ¿verdad? Que todo se hiciera en orden. Bueno, eso lo vamos a ver en otro tema, me imagino, más adelante. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo, ¿qué quiere decir esto? Nosotros se burlaban y decían que estaban como borrachos, ¿verdad? Y ahí se da el primer discurso del apóstol Pedro. Bien, en Hechos capítulo 2, versículo 33, ahí nos dice, así que este es parte, un versículo de todo el primer discurso del apóstol Pedro, confirmando lo que estaba pasando. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo que ya habíamos visto en los textos anteriores, que el Señor Jesús les dijo reiteradas veces que iban a recibir poder por el Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís ahora. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el ministerio presente como cabeza de su cuerpo. Entonces, nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, como ya hemos oído en varias predicaciones. Y una de las funciones es que Él forma el cuerpo, o sea, una formación de todos los cristianos. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Quiero ver. Efesios, ¿verdad? Sí, es que aquí me estoy saltando varias cositas. Pero Efesios 1 del 20 al 23. La cual operó en Cristo, hablando del poder de Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y aquí, como paréntesis, aquí está hablando del reino de Cristo, ya, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en este siglo. Y aquí, si se fijan, el tiempo se divide en dos, ¿verdad? En este siglo y el siglo venidero. Esto porque vamos a tocar algunos temas de escatología más adelante, ¿verdad? Entonces estamos viendo que hay una división con dos siglos, ¿verdad? Este siglo, que estamos en estos tiempos, y el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, si están sometidas todas las cosas bajo sus pies, entonces Él es la cabeza porque está por encima de todo. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia, dando a entender, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí, en este pasaje, realmente hace referencias el apóstol Pablo sobre un salmo, ya les digo cuál, el Salmo 8, versículos del 4 al 6. Ahí hace referencia, creo que lo puse aquí, sí. En este salmo dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Este es un salmo mesiánico porque aquí habla de Cristo. Le has hecho poco menor que los ángeles, en el sentido de que vino encarnado como un hombre. Y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y aquí estamos hablando ya del señorío de Jesús. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Probablemente el apóstol Pablo escribió pensando en este salmo también, ¿verdad? En este sentido de que todas las cosas están bajo sus pies. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y
El cuerpo es una metáfora de su iglesia, ¿verdad? De todos nosotros, porque la iglesia no es un lugar físico, eh, somos nosotros, cada uno de los creyentes auténticos, somos parte del cuerpo de Cristo, entonces somos parte de la iglesia. En Hechos capítulo 1, no creo que, sí, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. La promesa del Espíritu Santo, aunque aquí habla un poco sobre la parte del cuerpo, ¿verdad? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, la ascensión de Cristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es Cristo el que escoge a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que una vez, luego de su resurrección, eh, era la semana de la fiesta de los panes sin levadura, estuvo 40 días apareciéndoles y confirmándoles que Él estaba con ellos, que había resucitado. Les dio instrucciones también. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, les mandó que se quedaran en Jerusalén, que no se dispersaran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, hablando del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De hecho, eran 10 días, porque si fueron 40 días que estuvo apareciéndoles a ellos, entonces Pentecostés se da al día 50 luego de la Pascua. Entonces aproximadamente tenían que haber pasado 10 días más para recibir el Espíritu Santo. Lo que vemos aquí entonces es que eh, el Señor les pidió que permanecieran juntos, que estuvieran en Jerusalén. Entonces ahí podemos ver que nuestro Señor se interesó mucho por formar a la iglesia, por ya hacerlos que estén reunidos, que esperaran la promesa del Espíritu Santo, así para que pudieran ser uno. Santificando y cuidando su cuerpo. Nuestro Señor se encarga de santificarnos y de cuidar a cada uno de los miembros de su iglesia, de su cuerpo, de la iglesia. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 26, vamos a leer del 25 para tener más contexto. Estos versículos hablan sobre el trato de los hombres para con sus esposas. Entonces, pero nosotros ahorita no lo vamos a ver desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista espiritual, que se refiere a Cristo con respecto a su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por su iglesia, por todos nosotros. Se entregó por nosotros. Ahí vemos que nos ama, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí vemos que nos santifica, nos santifica. Y esa santificación tiene que ver por la palabra de Dios. O sea, la palabra es la que nos va abriendo los ojos y viendo de qué forma nosotros estamos fallando y cómo poder cambiar por medio del Espíritu Santo, obviamente. Pero esa es la forma en como nosotros somos lavados por medio de la palabra también. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Por Cristo Jesús es que nosotros somos santos y somos aprobados delante del Padre. Pero también nosotros somos edificados. Él cuida de nosotros y nos santifica por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que somos sin mancha delante de Dios por medio de Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí hablamos del cuido, ¿verdad? Si uno se ama a uno mismo, ¿verdad? Generalmente uno se cuida, ¿verdad? Uno trata de no lastimarse. Así es el trato como tiene que llevar el marido con su esposa, ¿verdad? Pero hablando de Cristo con la iglesia, ahí se mira que se cuida también, ¿verdad? Cristo cuida a su iglesia. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y es donde lo que acabo de mencionar, como también Cristo a la iglesia.
Entonces podemos ver que Cristo santifica y cuida a su iglesia, a su cuerpo. También nos da poder al cuerpo, dándole poder al cuerpo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Este es algo que enseñó nuestro Señor Jesús sobre la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. La vid es una de uvas, ¿verdad? Es una plantita de uvas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí está dando el significado de cada uno de esos elementos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Habíamos hablado anteriormente de que la palabra es la que nos purifica. En este caso se está confirmando aquí que la palabra es la que los ha limpiado en ese momento a los apóstoles y es la que nos limpia también a nosotros. Porque aprendemos más sobre él y el Espíritu Santo nos va también transformando en ese sentido. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, Cristo es el que es la vid verdadera. Gracias a la savia de la vid, los pámpanos están, el fruto está sujeto a la rama, al pámpano, y el pámpano está adherido, o sea, está junto a la vid verdadera. Entonces, todo eso es por medio de Jesús. Por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto, si bien muchas veces se interpreta como obras, aquí más que todo está hablando sobre un creyente verdadero, auténtico. Porque Cristo fue quien murió por nosotros. Nosotros no nos salvamos por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones la interpretación del fruto se refiere a los creyentes verdaderos, aunque por ende significa de que el creyente lleva fruto, o sea, va a hacer buenas obras, pero no es un requisito de salvación, es un efecto de la salvación. Cuando un creyente es realmente creyente, por ende, como efecto de eso, va a dar frutos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos que el amor del que habla nuestro Señor no es algo como sentimental, no es un sentimiento en sí, como muchas veces nosotros interpretamos entre nuestro trato con los demás, pero no, ¿verdad? Aquí es tener, bueno, ahí se resumen en guardar los mandamientos. Si yo amo a Dios, voy a guardar esos mandamientos. Y bueno, y de hecho el próximo punto del ministerio presente habla sobre eso, que nuestra obligación es guardar sus mandamientos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, eh, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También en Juan capítulo 14, versículo 17, perdón, nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, resumiendo esta parte para que quede un poco más claro, es de que permanecer en Dios significa entonces amar a Cristo. Si permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros. Amar a Cristo implica entonces guardar sus mandamientos. Y las evidencias de este amor que tenemos a Cristo, la evidencia que tenemos de que nosotros guardamos su mandamiento, es de que tenemos al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos ayuda.
a guardar sus mandamientos. Llevar frutos también es otra de las evidencias, no solamente de la parte de las obras, sino la fe en Cristo Jesús. Y ser discípulos de Cristo. Seguimos a nuestro Señor Jesús. El seguir a Cristo significa que voy a estudiar su palabra, que voy a buscarlo en oración, que voy a tener una relación más íntima con Él porque yo soy seguidor y discípulo de Cristo. Eso es, en resumen, la parte esta de la vida verdadera. ¿Cómo saber quién no es de Dios? Pues prácticamente lo contrario de todo eso, ¿verdad? No ama a Cristo, lo cual eso significa o por tanto no guarda sus mandamientos, vive como quiere. De hecho, la regla de oro, por así decirlo, de los satanistas, una vez lo estaba oyendo, es haz lo que quieras. Hacer lo que quiera es como quien dice, yo hago mi voluntad, lo que yo quiero, yo no me rijo por ningún mandamiento de ningún Dios, ¿verdad? Entonces yo hago lo que yo quiera. Y si se fijan en el mundo hay mucha gente que piensa eso y aún gente que cree, que dice creer en Dios, ellos al fin y al cabo los hechos lo que indican es de que hacen lo que quieren, sin importarle nada. O sea, al final pueden decir de que creen en Dios, pero o sea, hacen lo que quieren. No buscan el tratar de aprender más sobre sus mandamientos o guardarlos, no, simplemente hacen lo que quieren. Las evidencias entonces de las personas que no son de Dios es que no tienen al Espíritu Santo, obviamente. Eh, no llevan frutos, o sea, no son creyentes auténticos, pero igual hacen obras eh, que no aportan nada, ¿verdad? Y no es discípulo de Cristo. Si bien hay gente que hace buenas obras, pero no creen en Cristo, esas obras son infructuosas, o sea, al final siempre llevan un propósito torcido, digamos, la gente que dona, hace donaciones, perdón, o que tiene sus fundaciones, esos millonarios, ¿verdad? Que tienen sus fundaciones, muchas veces lo utilizan para lavado de dinero, lo utilizan para, o sea, para fines ocultos, ¿verdad? Que si bien hacen algunas cosas buenas por las personas, pero al fin y al cabo el propósito en sus corazones es diferente. Pero bueno, ahí vamos a dejar esa parte. Bien, voy a tratar de ir más rápido. Yo les traía estos diagramas que tienen que ver con el templo. Bueno, primero el tabernáculo, que esto fue lo que se hizo en el desierto, pero las ubicaciones de las cosas no cambian relativamente mucho. Lo iba a explicar un poco más por el tema del sacerdocio de Cristo, pero bueno, lo vamos a pasar a ver un poco rápido. Este es el templo de Salomón, fue el primer templo que se hizo. Eh, es, fue más bonito, obviamente. Tiene cabal el atrio, donde se hacían los sacrificios, los sacerdotes, estaba el mar de fundición, que es agua donde ellos se llegaban a limpiar, estaba el lugar santo, en donde estaba el candelabro, la menorá, que se le llama, y bueno, y enfrente estaba la mesa de la proposición con los panes de la proposición, estaba el altar del incienso, aquí, y el lugar santísimo. Y este es el segundo templo. Este templo lo inició Zorobabel después de cautiverio del pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo judío. Entonces, cuando regresaron a Jerusalén por mandato de Ciro y varios reyes, Persia, Medo-Persa, eh, ellos llegaron, ¿verdad? Aquí a Jerusalén y trabajaron en el templo. Al final, este es el templo de Herodes, porque Herodes, él, a pesar de que él no se llevaba bien con los judíos, ni los judíos lo querían, él hizo cosas buenas por el templo, lo adornó y todo, pero muchos judíos aún en la actualidad ven este templo, no le gusta este templo. De hecho, en este templo nunca vino la presencia de Dios en el lugar santísimo, porque las profecías que se hablaban de este templo ya era algo para posterior, pero eso lo vamos a ver, bueno, eso se mira un poco más en escatología, pero este es el templo de Herodes y este fue el que se destruyó en el año 70 después de Cristo.
Bien, el ministerio presente de nuestro Señor es como sacerdote para su pueblo. Se compadece y ayuda y le da gracia a su pueblo. Y aquí hay varios textos bíblicos que hablan al respecto. Quizás solo voy a hablar sobre algunos de ellos por la cuestión del tiempo. En Hebreos capítulo 2, versículo 18 nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él vino encarnado en hombre, él sabe lo que nosotros padecemos y por eso mismo, por la salvación que él nos da por medio del sacrificio que hizo, es poderoso para socorrernos. En Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, bueno, ya lo habíamos leído, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Quiero ver, sí, ya lo habíamos leído. Luego en Hebreos capítulo 7, del 23 al 25 nos dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. De hecho, investigando un poco al respecto, eh, se dice de que hubieron 84 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción del templo del año 70. 84, o sea, no es un número muy grande de sumos sacerdotes, ¿verdad? Pero como Cristo es eterno, siendo Dios, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote y Él no muere, o sea, el sacrificio que Él hizo también es perfecto, es eterno, entonces por eso es que Él tiene toda la potestad para salvarnos para siempre. Entonces aquí dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, siempre va a estar intercediendo por nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por eso es que Cristo es nuestro intercesor, nuestro intermediario con el Padre, y nadie puede llegar a Dios si no es por Cristo, ¿verdad? O sea, ahí está clarísimo, ahí no existe, porque hay una, los católicos dicen de que María puede interceder también, pero no, aquí está claro que solo Cristo es el único que nos permite llegar al Padre, ¿verdad? Por medio de Él. Viviendo siempre para interceder por ellos, hablando de Cristo. Y en Hebreos capítulo 5 del 1 al 10 habla más sobre la idea del sumo sacerdote. Por cuestiones de tiempo no lo voy a poder leer todo. Pero aquí habla algo bien interesante de que el sumo sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, o sea que es anterior al sacerdocio aarónico. No tiene principio ni fin. Y este sumo sacerdote Melquisedec era rey también, era un tipo de Cristo, porque Cristo es rey, sacerdote y profeta. Los tres oficios que requieren un ungimiento para, que es como un tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, que es una autoridad delegada por Dios mismo. Y Cristo pues tiene esos tres oficios. No vamos a hablar mucho al respecto, pero sí es bien interesante todo ese tema. Ministerio presente prepara un lugar para nosotros. Nuestro Señor eso está haciendo actualmente y lo podemos leer en Juan capítulo 14. A ver, eso lo tengo aquí. Del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Él actualmente está preparándonos un lugar celestial, un hogar celestial, y es algo bonito, ¿verdad? Que vamos a tener un lugar y estar con Cristo, con nuestro Señor. Y este es algo adicional que yo agregué. Nuestro Señor es también un abogado. Si bien es parecida a la figura del sacerdocio, pues también aboga por nosotros. Dice en Juan capítulo 14, versículo 23, quiero ver. No, perdón, es en primera de Juan 2, del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado, entonces, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es la satisfacción como beneficio a nosotros. O sea que él por eso pagó por nuestros pecados. Satisfizo lo que exigía la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Él satisfizo ese pago. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí obviamente no está hablando de todos, ¿verdad? Porque es una forma de decir todo el mundo, pero realmente se está refiriendo a los creyentes. No hablamos de un universalismo, de que todos vamos a ser salvos al final. No, ¿verdad? Sino que el cristianismo es bastante exclusivo porque depende de Cristo Jesús, de quién es Cristo Jesús para mi vida, quién es Jesús para mí. O sea, de eso depende la salvación, ¿verdad? Depende de la respuesta que yo dé a esa pregunta, como lo habíamos visto en clases anteriores. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y bueno, y ahí retomamos lo mismo de la vid verdadera, ¿verdad? No lo vamos a ver. Bien, esto les traía solo para ver un poco sobre escatología, el sistema escatológicos, pero desgraciadamente el tiempo no es suficiente, entonces voy a saltarme esta parte. Solo quiero mencionar de que nosotros estamos en esta, como iglesia, ¿verdad? Eh, Estamos en este sistema escatológico que se llama premilenialismo pretribulacional, llamado también dispensacionalismo, que lo que bien han oído en varias ocasiones, ¿verdad? Que Cristo murió, ¿verdad? Ahorita estamos en un paréntesis profético, de acuerdo a las 70 semanas de Daniel, y al venir Cristo por su iglesia, sucede el arrebatamiento, luego van 7 años, que es la última semana de las 70 de Daniel, vienen los 7 años de tribulación, luego viene Cristo con su iglesia, y luego está el milenio, que son 1000 años literales, de acuerdo a este sistema de interpretación, y luego al final viene el juicio, ahí, y, bueno, en la eternidad, ¿verdad? En el reino de Cristo. Obviamente hay otros, pero no lo vamos a mencionar por cuestiones de tiempo. Uno que es bastante interesante, que a mí, o sea, me parece interesante, es el amilenialismo. Pero bueno, vamos a adelantar un poco. También les traía esta lámina porque solo quería mencionarles de que es bien curioso, ¿verdad? Hablando de la escatología, de que el día 14 del mes de Aviv, Nisan, más o menos es entre marzo y abril, eh, era la Pascua. Entonces, si nosotros nos vamos a los tiempos de Cristo, Él murió en la Pascua. Luego va la fiesta de los panes sin levaduras y resucitó en la otra fiesta judía que se llama las primicias, que está dentro de la semana de los panes sin levadura. Bien, termina la fiesta de los panes sin levadura y acuérdense que en Hechos habíamos visto de que Él, después de resucitado, en este día aproximadamente, estuvo 40 días con pruebas indubitables, presentándose a los apóstoles y un montón de testigos, ¿verdad? 40 días. Y luego de esos 40 días, en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Si se fijan, todo se está cumpliendo, todas estas fiestas de primavera se están cumpliendo exactamente en el día específico, de acuerdo a las fiestas, porque estas son fiestas judías, aún en nuestros tiempos lo están celebrando los judíos. Pascua, las primicias, Pascua que representa la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Bueno, y que aquí de paso está el Cordero Pascual, ¿verdad? Que Cristo es el Cordero sin mancha. Las primicias que representa la resurrección de Cristo. Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo. Y estas son las fiestas que no se han cumplido. Estas son las fiestas de otoño. Empieza por las trompetas. Ahí pudieran ustedes interpretar de que probablemente sea el arrebatamiento o, dependiendo del sistema de escatología, podría significar el inicio de la tribulación, no sé. El día de la expiación, que parece ser, este día era muy santo para el pueblo de Israel, porque ahí se perdonaban los pecados. Entonces, muy probablemente esta sea la segunda venida de Cristo, ¿verdad?
y los tabernáculos, que esta es de que el pueblo habitaba en tabernáculos, son como unas chocitas hechas de ramas y cosas así, representaría el reino de Cristo ya. Entonces, si se fijan, ahí solo les dejo esto como una idea, ¿verdad? De que las fiestas de Dios, que es el calendario divino, el religioso, que está en la palabra, nos refleja cómo estamos en los tiempos y ya prácticamente nos faltan estos detalles. Si van a ser así como fue en su primera venida Cristo, que fueron al hilo y exactamente los días, no lo sé, ahí sí no les podría decir, ¿verdad? Pero bueno, se los dejo ahí como inquietud. Ministerio futuro de Cristo, voy un poquito rápido, pero ya casi terminamos. Resucitará a los muertos. Esto sucederá, como les había mencionado, en el arrebatamiento. Todos oirán la voz de Cristo para ser levantados de los muertos. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo que no ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, es una metáfora, para que no os entristezcáis. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados. Entonces, aquí lo que está describiendo el apóstol es la venida del Señor, el arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en ese momento vamos a ser transformados y todos vamos a tener un cuerpo glorificado. Así como lo mencionamos en la clase anterior, un cuerpo glorificado, celestial. Ahora, obviamente hay una resurrección para vida eterna y otra resurrección para castigo eterno, ¿verdad? Entonces, los muertos en Cristo, por eso decían, los que duermen, eh, ¿dónde están? Bueno, los muertos en Cristo son los que, y los que duermen en Cristo, son los creyentes son los que vamos a estar en la vida eterna con Cristo. También Jesús, uno de sus ministerios futuros es que recompensará a toda persona. Y eso es a todos, todos es todos ahí. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio se lo dio al Hijo. Él es el encargado de eso. Los creyentes serán juzgados por el Jesús en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para condenación, sino todo lo contrario, es un juicio, es un tribunal para otorgar galardones, premios, por así decirlo, y no, o sea, ¿por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, o sea, la salvación está garantizada en ese sentido. Nosotros, ese tribunal, vamos a ir los creyentes solo para recibir coronas, para recibir galardones. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, del 11 al 15, en donde hace la explicación por tiempo, lo voy a decir así rápido, de que así como se prueba el oro, la plata, con fuego, se verifica la calidad de esos materiales, así las obras de nosotros en lo que respecta a la expansión y edificación del reino de Cristo y todas mis obras buenas que pudieron servir para todo, para el reino. Entonces todo eso, todas esas obras van a ser probadas y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, bajo el fundamento, ¿verdad? Que Cristo es la piedra angular y el fundamento de la iglesia está en la palabra de Dios, en la revelación, en la Biblia que tenemos hoy en día. Entonces recibiremos recompensas. Si la obra de alguno se quemare, o sea que mis obras no fueron tan buenas en mi vida, pero sí tuve fe en Cristo, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aquí no garantiza que la salvación no se pierda en ese sentido, si tengo la fe en Cristo. Aunque así como por fuego, o sea que a puras penas voy a ir entrando al reino, ¿verdad?
Y en 2 Corintios, capítulo 5 del 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí solo un punto que quiero aclarar, que ese malo que se refiere aquí, este bueno y malo en el griego no se refiere a un sentido moral, sino se refiere en calidad. O sea que si mis obras fueron buenas, está bien, ¿verdad? Pero si mis obras fueron malas en calidad, o sea que no fueron tan buenas, ¿verdad? Entonces a eso es que se refiere. Por eso es que les digo que el tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para recibir galardones. Bien, después del arrebatamiento de la iglesia, los creyentes van a ir al cielo, al nuevo cielo y nueva tierra, ¿verdad? Aunque con una cantidad variada de recompensas. Perdón, aquí es al cielo, de acuerdo al sistema dispensacional, porque vendríamos a la tierra en la segunda venida de Cristo, de acuerdo al sistema de escatología dispensacional. Y ahí está 1 Corintios 15 y textos bíblicos. También, ya finalizando, nuestro Señor gobernará en todo el mundo. En su regreso tomará las riendas del gobierno, gobernará las naciones como un director benevolente. Va a ser el mejor gobernante que vamos a tener en toda la historia de la humanidad, eso sí, con justicia, pero nosotros como vamos a tener un cuerpo glorificado, el pecado ya no se va a enseñorear en nosotros, entonces vamos a vivir un tiempo glorioso, sin tristeza, sin dolor. Bien, va a ser un tiempo maravilloso, que esa es la esperanza que nosotros tenemos, que en este mundo pues hay dolor, hay aflicción. El Señor lo ha dicho en varias ocasiones, en la palabra está escrito. No esperemos tener éxito y tener gloria en este mundo. Todo lo de este mundo es pasajero. Busquemos mejor hacer tesoros en los cielos para tener esos galardones. Bueno, y en Apocalipsis 19:15, solo para finalizar, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que nuestro Señor va a triunfar sobre los enemigos y va a reinar en la tierra como el Todopoderoso. Bien, eso sería, hermanos. Ahí hay unas frases sacadas de su material, ahí lo pueden leer. Bueno, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos